¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Culmina un nuevo año escolar, los muchachos, los niños salen de vacaciones. Sin embargo, comienza un viacrucis para los padres debido al costo que representa los útiles escolares y los uniformes. Se desestresan los niños, se estresan los padres, se vuelve inaccesible la educación a nivel de precios. Ese es el tema el día de hoy. Si supieras tú que la lista mía que me entregaron a mí da nada más la lista sola de 25.000 a 30.000. O sea, ¿cómo yo voy a costear eso? No puedo. Un salario mínimo no alcanza ahorita para nada. Lo están haciendo con el fin de hostigarnos a nosotros, digamos los venezolanos, de que nos cansemos de tantas cosas y cosas sobre los sobreprecios. Yo pienso que son los grandes políticos, entre comillas, de la oposición que lo hace. Que le metan la lupa a esos precios porque realmente cuando es escolar es una cosa del día a día. ¿Ves? ¿Qué te puedo decir? O sea, los precios están exagerados. Nada más en dos cositas que le compré fueron casi 5.000 bolívares, 2 pantalones y 2 camisetas. Más nada. Ningún sector escapa a los altos niveles inflacionarios que vive el país. La medición que hace el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros de la Canasta Básica Familiar refleja que el rubro educación muestra un avance desenfrenado de los precios. En casi 300% se ubica el aumento de los útiles y los uniformes en el último año. En el 2014 ni siquiera para la camisa nos alcanzaba. Con el salario mínimo del año 2014 solamente se pudo comprar un pantalón, un par de medias y un par de zapatos de diario. En el 2015, bueno, es la peor de las tragedias de las madres venezolanas. Con el salario de hoy en día, las madres venezolanas solamente pueden comprar un par de zapatos y un par de medias. Si este gobierno pretende que nuestros muchachos vayan al colegio con los pantalones chucutos y con las camisas apretadas. Una familia necesita 4 salarios mínimos para mandar a un muchacho al colegio bien equipado. El informe del Sendas precisa que mientras los uniformes y listado de útiles escolares necesarios para un grupo de 3 estudiantes de una familia que cursen la etapa preescolar, educación básica y media, tuvieron un costo de 19.501,85 bolívares en mayo de 2014. Luego de 12 meses, los precios se dispararon hasta rondar los 70.788,95 bolívares. Mientras tanto, las unidades educativas también hacen lo posible por minimizar los requerimientos. Sin embargo, resaltan las exigencias de cada grado cursado. Generalmente la lista de los primeros grados son las que tienen el mayor requerimiento de útiles, de cuadernos o de texto. Y eso responde a la dinámica justamente del grado y de las edades. Los niños pequeños requieren de muchas actividades prácticas porque bueno, están en su proceso de formación de apresto, desarrollo de la motricidad y requieren de ese tipo de actividades. Entonces, comparativamente, es importante verlo. Se trabaja ya en los grados superiores, por ejemplo, trabajas más con cuadernos, libretas, porque bueno, obviamente ya el alumno en esta etapa pues escribe con mucha más soltura, te toma dictado, está en la capacidad de desarrollar un texto que tú le exijas. Eso no lo hace un niño de primer grado que está iniciándose en ese proceso. La Cámara Venezolana de Industria Educativa y Materiales señala que el alza de productos se debe a que han tenido que acceder a materia prima a una tasa que no es la preferencial. En un dolor de cabeza se ha convertido para los representantes el recorrido en la búsqueda de precios accesibles en la lista de útiles escolares, así como también de los uniformes. Ellos aseguran que los costos elevados fulminan el bolsillo del venezolano. ¿Será que estos niños y jóvenes podrán continuar con sus deberes? ¿Se afinan detalles en el aparato productivo del país? Esto y más lo estaremos conversando el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Muchísimas gracias, Oliver. Nuestros invitados el día de hoy: Gabriela Graterol, es estudiante de Economía Política en la Universidad Bolivariana de Venezuela, dirigente juvenil comunitaria, líder de la Brigada por las Residencias Estudiantiles. A su lado está Alfredo García. Él es presidente del Centro de Estudiantes de Bibliotecología y Archivología en la Universidad Central de Venezuela, fundador del movimiento independiente de su escuela, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Encuentro con los estudiantes. Como decíamos al principio, vienen las vacaciones escolares, pero comienza el viacrucis para los padres. Se habla de cifras que están rondando el 400% de incremento en el costo de útiles escolares. Una lista se habla que pudiera estar rondando los 30.000 bolívares, 19.000 bolívares para un uniforme completo.
¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con nuestros niños? ¿Qué va a pasar con aquellas familias que tienen 2 o 3 niños en edad escolar? ¿Va a destruir el presupuesto de esa familia? No sé. El archivólogo. Ok, bueno, la situación de los uniformes, de los útiles escolares, sin duda alguna no escapa a la situación que estamos viviendo en el país con respecto a la inflación. Por cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, en el 2014 cerramos con una inflación del 68%. Eso quiere decir que todos los precios que nosotros estamos manejando para absolutamente todo tienen un costo superior y totalmente elevado. Los útiles escolares no escapan a esta realidad y el Sendas hace unos días publicó un informe en el cual, para dar una cifra básica, una persona o un núcleo familiar que tenga 3 estudiantes va a tener que estar costeando entre 75.000 y 79.000 bolívares para poder adquirir todos los productos de las listas básicas, uniformes, zapatos, suéteres y demás aranceles, cuando en el año pasado, en el 2014, tan solo era de 20.000 bolívares. O sea, estamos registrando... Pero tan solo no tanto, 20.000 bolívares es una cifra considerable también por alumno, ¿no? Por alumno, comparándola con este año, veamos la preocupación y cómo hace una familia que gana salario mínimo, un núcleo familiar de 2 personas, no alcanza para eso, tiene que una familia ganar más de 6 salarios mínimos para poder cubrir las necesidades de un grupo familiar. Entonces esto es algo que sin duda alguna atenta en principal orden contra la educación de nuestro país en todos los niveles. Y todo lo que atente en contra de la educación ha de ser subsanado y corregido. Nosotros nos mostramos propositivos, nos mostramos de una manera que esto debe ser solucionado lo antes posible, porque sabemos que hay familias que no tienen la capacidad de adquirir estos insumos a los precios ya antes mencionados. Gabriela, la pregunta la hacía Alfredo. ¿Cómo hace una familia que gana sueldo mínimo para enviar a sus hijos al colegio? Alfredo casi me convence con sus argumentos. Yo solo creo que se pasó por alto que nosotros vivimos en Venezuela. Y nuestro país está pasando por un proceso que es absolutamente distinto a lo que sucede en el resto del mundo. Es decir, mientras en Europa, por ejemplo, se privilegia el tema de los bancos, se privilegia el tema financiero, se privilegian otra serie, digamos, de situaciones, en Venezuela se privilegia la educación. De hecho, somos uno de los países en el mundo donde la educación es un deber, es una obligación del Estado, es un derecho humano. Así como la salud, así como la vivienda, así como, bueno, en líneas generales estamos procurando a la mayoría de los venezolanos que elegimos este gobierno que precisamente esa situación se sobrelleve. Ahora bien, insisto con el tema del contexto y porque casi me convences con tu argumento. Tú comenzabas con el tema de la inflación y nos dabas algunas cifras que son absolutamente ciertas, eso es correcto, eso es lo que dice el Banco Central. Ahora bien, eso tiene un contexto, yo insisto. Por ejemplo, en Venezuela el Ministerio de Educación es garante de que a cada niño, que a cada niña en edad escolar le llegue su canaimita, le lleguen sus libros, le lleguen su material escolar. Todos así los como niños de la también, educación básica sí, totalmente. Así como inclusive los compañeros que están en el liceo, quienes también reciben su canaima, quienes inclusive a nivel de educación universitaria, lo que estamos nosotros, bueno, está el tema de nuestras tablets, hay otra serie de ofrecimientos. Pero en última instancia, otro elemento que quería reflejar allí tiene que ver, insisto, con las condiciones. Porque si es verdad, en Venezuela hay una situación económica complicada, si es verdad que eso sucede, pero no solamente una situación que está yendo de este país, es una situación a nivel global que está aconteciendo. Ahora bien, ¿dónde está el tilde? ¿Dónde está la tilde que le pone el gobierno? ¿Dónde está la tilde que le ponen quienes dirigen esta sociedad? Y está precisamente en lo social, y está precisamente en privilegiar los derechos humanos, como es la educación para nosotros y para nosotras. Entonces, tomando en cuenta ese hecho y además evidenciando otra serie de situaciones, como que, por ejemplo, la mayoría de las venezolanas, la mayoría de los venezolanos que tienen a sus niños en educación pública van a las ferias populares y socialistas a digamos, adquirir sus productos. Allí hay más de 30 productos para los escolares. No son la solución, porque tú tienes toda la razón en ese sentido. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo los universitarios en el tema de la producción? Porque fíjate que todo este tema de la inflación, todo este tema económico tiene que ver con que, por ejemplo, quienes estamos en las universidades venezolanas, ¿qué carrizo estamos haciendo para producir conocimiento? ¿En qué estamos innovando? ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué están haciendo los estudiantes de archivología en la Universidad Central para contribuir en el desarrollo económico de este país? ¿Qué está haciendo usted, compañero? ¿Qué está haciendo usted, compañera, que está estudiando en cualquiera de nuestras universidades, donde la educación es pública, donde la educación es gratuita, donde es nuestro deber y es nuestro derecho, inclusive, construir que sea de calidad para precisamente generar que en nuestro país las condiciones económicas cambien, para generar el tema de la diversificación económica, para generar... Sí, exactamente, y el argumento es completamente válido, sin embargo implica una posición muy personal, un compromiso muy personal de aportar al país, pero sin embargo ese aporte al país, por mucha intención que uno tenga
o que los estudiantes tengan, o quien nos está viendo en este momento tenga, no va a solucionar el problema inmediato que tienen los padres desde ya de tener que comprar o tener que pagar 30.000 bolívares por un uniforme escolar o por los útiles escolares. ¿Cómo resolver esa situación? Tú hablabas de la labor social que está aplicando el gobierno, donde de alguna manera se garantiza a los estudiantes de la educación pública en el país esos recursos o esa posibilidad de estudiar. ¿Y qué pasa con el sector privado, que es también una parte importante de los estudiantes del país? O sea, ¿también se le está garantizando? Claro, por supuesto. ¿De qué manera? Todo aquel venezolano que tenga bien puede ir a cualquiera de las ferias escolares. Ahora bien, esto es un tema estructural. Si todos recibieran sus útiles, no hubiesen listas escolares, no tuviesen la necesidad de los padres. Claro que la hay, porque en este país hay las posibilidades. Si usted es venezolano, si usted es venezolana, quiere que su hijo estudie en un liceo público, usted va y lo inscribe en un liceo público. Si usted quiere que su hijo estudie en un liceo privado, entonces va y lo inscribe en un colegio privado. Porque eso tiene inclusive sus cánones y sus formas de hacer las cosas. Es decir, el sistema bolivariano, el sistema que ha construido el gobierno revolucionario, se ha encargado de que todos los estudiantes, todos los compañeros y todas las compañeras que somos parte de la educación pública en este país, tengamos una uniformidad, que se encargue que al menos todos los compañeros que vamos a este sistema educativo, bueno, compartamos al menos la misma educación, compartamos al menos los mismos requerimientos, los mismos libros, cosa que no sucede con la educación privada, porque hay mucha gente de la educación privada, dirigentes de la educación privada, que no permiten, por ejemplo, que el Ministerio de Educación dote de los libros de la colección bicentenaria a sus escuelas, porque ellos persisten en que es un tema ideológico. Claro, a ver, la educación pública dejó de ser gratuita, será gratuita la educación, el derecho a asistir a la escuela, pero si de alguna manera, aunque sea a menor precio, tenemos que pagar los útiles escolares, ¿dejó de ser gratuita? Pero es que siempre lo hemos tenido que pagar. Llegó un momento que no tuvimos que pagar los útiles. Llegó un momento que no los pagamos. Podemos hablar acerca de índices, podemos hablar acerca de muchísimas cosas, pero no hay que ser economista ni político, no hay que ser archivólogo, no hay que ser nada en este país para darte cuenta de la crisis que estamos viviendo. Claro, cualquier madre venezolana, cualquier padre venezolano, a quienes la mayoría de los venezolanos a cualquier librería y ver tenemos la responsabilidad de la diversificación son totalmente inalcanzables cuando una persona y un núcleo familiar gana salario mínimo. Y yo, universitario, tenemos tareas en ese sentido. Por ejemplo, yo me pregunto qué están haciendo. Yo me pregunto qué están haciendo. Vamos a dejarle el tema de la tarea para saber, y no la tarea escolar, sino la tarea de qué es lo que debemos hacer. Con lo que nos está proponiendo Gabriela. Mientras hacemos una pausa, ya regresamos con más de Encuentro con los Estudiantes. Continuamos el encuentro con los estudiantes. Comienza el viacrucis para los padres al tener que pensar de dónde sacar dinero para llevar a sus hijos al colegio en el próximo año escolar. El cuaderno más económico cuesta actualmente 150 bolívares. Esto nos reseña el Diario de los Andes, un trabajo especial que hizo al respecto. El cuaderno más económico cuesta 150 bolívares. Atrás quedaron aquellos 20 bolívares que se conseguían el año pasado. Gabriela nos comentaba que hay que hacer una tarea para mejorar o por garantizar la educación de todos nuestros niños, pero también se habló que siempre se ha pagado, o sea que la educación pública en realidad nunca ha sido gratuita. ¿Hay la posibilidad de qué maneras nos va a afectar? ¿Cuál es esa tarea? ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, yo creo que hay un elemento que nosotros debemos agregar allí, que tiene que ver con el alto componente de especulación que tiene, digamos, el tema del comercio para los venezolanos. Y eso no es nada nuevo. Y eso no nació con Chávez ni nació con la Revolución Bolivariana. Eso es un alto componente que inclusive es estructural. Y por eso yo asumo que este asunto está bien. Está muy bien que lo discutamos en este sentido. Y está muy bien que lo discutamos así. Pero además nosotros tenemos que interpretar, y por eso te decía que los universitarios tenemos tareas muy importantes en ese sentido, porque hay que interpretar que esto es una tarea, bueno, estructural. Porque pasa por corregir en términos económicos, en nuestra economía, cómo asumimos las cosas, digamos de forma estructural, cómo es la construcción de los precios, cómo es la construcción de los productos, si los producimos en Venezuela. Y por eso te decía que no es tan sencillo como que nosotros digamos, no, nos lavamos las manos porque es tarea de todos los venezolanos. Porque en particular a los universitarios de este país, la mayoría de nuestro pueblo, la mayoría de quienes nos están escuchando, nos pagan la educación, nos garantizan el derecho y el deber a estar en nuestras aulas de clase. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, y no es por un asunto de obra social, no es porque seamos buena gente, es porque así como el Estado venezolano, así como la sociedad venezolana nos garantiza las circunstancias para que podamos estudiar,
entonces es oportuno que quienes estamos estudiando, que quienes nos estamos cualificando en esta patria, seamos correspondientes con la situación de nuestro país. ¿Es correcto o no es correcto? Sin duda alguna, nosotros tenemos que ir en la vanguardia de todos los cambios de nuestra nación. Sin embargo, esa vanguardia no se va a solucionar la semana que viene cuando los padres y representantes tengan que empezar a comprar sus útiles. Cuando vean que un zapato de goma que costaba 500 bolívares el año pasado, 1.500 bolívares, ahorita oscila entre 7.500 y 10.000 bolívares, un zapato que no es de marca. ¿Qué hacemos? Entonces, ella? ¿qué es lo que existe? Si es, como tú acabas de decir, existen una especie de especulación. ¿Dónde están los organismos que tienen que regular ese tema? ¿Existen sanciones? ¿Son efectivas estas sanciones? Evidentemente no, porque si así fuese, no hubiesen escasez de precios en otros rubros del país, que no vale el momento mencionar. Bueno, escasez de precios no hay. Es que, bueno, exacto, escasez de productos. Eso sí hay. Lo que hay es un sobreprecio en todo, hay escasez de productos. Y esperemos que no suceda eso con los productos escolares. Lo que pasa es que un tema es corregir los precios y otra cosa, porque eso, como dice Alfredo, no se va a resolver en los próximos días. Una cosa es corregir los precios, que obviamente hay que hacerlo, obviamente hay que tener una contraloría de cuáles son los precios y de qué es lo que se está distribuyendo. Totalmente. Pero otra cosa es el problema inmediato al que se están enfrentando los padres. ¿Cómo resolver? ¿Cómo atacar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Habrá niños? ¿Afectará la escolaridad? Sin duda alguna, el tema de los útiles escolares es clave, porque todo niño que no tenga sus correctos útiles escolares, será un niño y será un adolescente y será un joven que no pueda conseguir de forma correcta la prosecución de sus estudios. Eso afecta a lo que estamos el día de hoy y lo que afecta el día de mañana toda la nación. Se le da su canaima, en un país a todos se les dan, no a todos los niños se le dan, no a todos los jóvenes se le dan. Yo soy estudiante universitario y no tengo canaima, no tengo tablet, por ejemplo. Tú no estás en el colegio, hijo, los universitarios no dan todos los niños tienen. ¿Tú estás segura de eso? Del colegio donde vengo yo no lo hay, por ejemplo. No, mi amor, tú te graduaste hace bastantes años antes de que entregaran las canaima. No, y los del día de hoy la tienen. Entonces eso es lo que hablamos. Más allá de las políticas, más allá de toda la parafernaria que puede existir, esto es un tema que no afecta o a un bando o a otro. Este es un tema que nos afecta a todos. Y para todos deben ser las soluciones, no por un tema politiquero. Tenemos que hacer y exigimos al gobierno que sea el responsable y garante de que no exista especulación con los temas. Se habla mucho también de las ferias escolares, por ejemplo. Pero hoy día las ferias escolares no son la respuesta a los estudiantes, ni a los padres para esos estudiantes. Entonces, cuando un padre va a una librería, ¿cuánto consigue un cuaderno con respecto a la diferencia de una feria escolar? Entonces, ¿existe o no especulación? ¿Existe o no hay una diferencia y algo absurdo con los precios? ¿Dónde están los controles? ¿Dónde está lo que el gobierno debe garantizar la correcta educación de cada niño y de cada joven? Tu papel corresponsal de la educación venezolana, nosotros creemos... Pregunta concreta, ¿está garantizada la escolaridad o se va a ver afectada el próximo año? Totalmente garantizada. Son dos puntos de vista completamente opuestos. Comenzamos con Gabriela. Claro, está garantizada porque en este país existen las condiciones, no solamente... ¿No se va a ver afectada? No, pero por supuesto que no. Sí, sinceramente, hay una situación económica compleja en este país, insisto. Pero el asunto, hermano, no puede ser que usted diga, no, que lo solucione el gobierno, que metamos preso a todo aquel que especule. Porque resulta, mi hermano, que no hay tantas cárceles en este país para meter preso a todo aquel que especule. Que resulta, hermano, que no hay tantos fiscales en la SUNDE como para irse a exactamente todos los comercios a corregir eso. Porque esto es un tema cultural. Porque esto es un tema donde tanto usted como yo tenemos responsabilidad. Está bien, pero ¿cómo estructuralmente aportas tú para esa solución más allá de la crítica, Porque usted, mi hermano, está obteniendo herramientas científicas en la universidad que le permiten, se supone, superar las crisis de su sociedad. En cambio, si usted que me está diciendo que todo el pueblo venezolano que nos está escuchando está pagando su educación, le está dando la oportunidad a usted en su comedor, y con todos los insumos que recibe usted, así como el resto de los estudiantes en este país, si usted me dice que no tiene la solución y que además no tiene la menor idea, ni siquiera la voluntad de corregirlo, sino seguir echando la culpa al gobierno como que si fuera el único responsable en este país, y por eso yo insisto que es un asunto, por eso que yo insisto que es un asunto cultural, porque fíjate que en un país quisiera escuchar, porque Alfredo tenía la posición de que sí se va a ver afectada la escolaridad. Intuyo que estás suponiendo que pudiera haber deserción escolar. Pudiera, y ya la hay. No todos los jóvenes están en el sistema escolar, no todos los niños reciben educación preescolar, no todos los jóvenes que estudian en la educación básica, cuando llegan al bachillerato la continúan. Y sin duda alguna,
Una familia que no tenga la capacidad de tener los insumos correctos para sus estudiantes, para sus hijos, se va a ver afectada la escolaridad, porque hay niños en nuestra nación que tienen que salir a trabajar, ¿vale? Eso no es mentira para nadie. La señora que nos está viendo en casa, todos los que no están viendo en casa, salgan a cualquier librería y pregúntense si usted con su salario mínimo tiene la capacidad de resolver en lo inmediato toda la lista escolar de su hijo, de sus hijos, de su grupo familiar, no la puede resolver. Y eso se ve sumamente afectado. Un nuevo aumento en el salario mínimo de las y de los venezolanos. Son 22 bolívares diarios. Usted evidentemente no es economista y por eso no sabe eso, pero cualquiera que pudiera tener mediano conocimiento del tema económico, pues va a saber. La familia venezolana no todos son economistas. Que no es tan sencillo como que agarren, no, aumenten los precios, aumenten los salarios, aumenten los salarios. No, yo no quiero que aumenten los precios, no, que no los aumenten más, por favor. Últimamente han salido varios trabajos en distintos medios. Yo estoy tomando el de uno en particular, como ya les dije, el del Diario de los Andes, y hablaban de cierta cifra, hablaba de 400% de inflación en la venta o en el costo de los insumos para los escolares en este año. Hablaba de 30.000 bolívares, pudiera costar los útiles escolares, hablaba de 19.000 bolívares para el uniforme por estudiante. ¿Esas cifras corresponden con la realidad? Y si es así, ¿cómo hace una persona que gana 7.000 bolívares, que es el sueldo mínimo? ¿Corresponde con la realidad? Corresponde netamente con la realidad. Y no hay que ser economista. No son especulaciones, no son exageraciones de los medios. Vayan a cualquier librería, cualquier zapatería, cualquier espacio donde haya una venta de cualquiera de estos tipos de productos. Si lo consigues, los vas a encontrar en nuestros pesos. Una chemise blanca, que el año pasado costaba 500 bolívares, hoy está en 2.500 bolívares. ¿Por qué? Porque la escala de costos se ve afectada, porque evidentemente la tela en su producto base tiene un incremento increíble, no hay aporte de divisas para la importación, porque tenemos una economía dependiente de la importación. Entonces, no hace falta ser un economista para darte cuenta. Señora, vaya a la librería. Usted, como yo, estudiante universitario que tenemos un compromiso, bueno, vayamos a la librería, investiguemos. ¿Es así o no es así? Ya los padres están corriendo con las listas. Esto que estamos hablando aquí es no más que reafirmar una situación que se vive y que los padres ven con preocupación, porque las ferias escolares, si este año se implementan, no van a ser la solución, porque no se van a dar abasto de toda la demanda de todos los jóvenes de nuestro país. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a continuar analizando, vamos a analizar el tema de la escasez, porque eso suponiendo que se consigan todos los implementos. No se consigue, vamos a entrar en la oferta, la demanda. ¿Están los padres justamente preocupados o están sin necesidad preocupándose? Eso lo vamos a analizar en la próxima parte. Ya venimos. Entramos en la parte final de Encuentro con los Estudiantes. Estamos próximos al inicio de un nuevo año escolar. Bueno, terminando recién uno, ya comenzamos prácticamente a los preparativos para el próximo. ¿La preocupación de los padres por los útiles escolares es legítima o no? Lo es. Yo creo que es absolutamente legítima. O sea, yo insisto que en este país estamos pasando por una situación económica complicada. Ahora el asunto es, compañero venezolano, compañera venezolana, deje de preocuparse, ocúpese. Porque en este país no es solamente responsabilidad del gobierno y por eso es que estamos en donde estamos. ¿Y usted sabe por qué es? Porque durante 100 años nos esperamos a que el papá Estado, que el papá gobierno siempre nos solucionara las cosas a cuenta del tema petrolero. Y por eso yo insisto que es un asunto cultural. Si cada uno de los venezolanos, si cada una de las venezolanas asume como suyo los problemas de nuestra economía, asume como suyo los problemas de pero resolvámoslos en un mes, yo no lo veo posible. Sin embargo, no, pero es que tenemos mucho tiempo para resolverlo. Los padres y representantes tienen válida su preocupación porque ya han empezado a asistir a las librerías y ver todo el desastre que existe con los útiles escolares. Los padres y representantes tienen que encontrar en sí mismos la capacidad de superar más de 70.000 bolívares en un grupo familiar o 20.000 bolívares por estudiante solo. O sea, una feria socialista y listo. Y entonces, ¿no? La solución, ¿cuál es la solución? Y lo que nosotros creemos que debe hacer, debe existir no solo control sobre los precios, porque hay muchísimo control sobre los precios, sino debe existir claramente un incentivo a la producción nacional. Somos dependientes de la importación y eso hace que al que no haber divisas
al bajar el precio del barril de petróleo, todo se desencadena en un total desastre. Nosotros creemos y estamos completamente seguros que las ferias escolares y la feria socialista no deben ser la solución, sino que cada joven, cada venezolano, cada grupo familiar tenga en sí mismo la capacidad económica de comprarle a su hijo los útiles, ya sea en la feria socialista o en la librería y en donde sea, y en que en todos lugares los haya. No es que en un lado no lo conseguí y el otro lo conseguí a sobreprecio por el bachaqueo que lo vivimos con el tema alimenticio, por ejemplo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes su participación en la mañana de hoy. Gracias por haber participado. A ustedes también desde sus hogares por habernos seguido y por supuesto también por emitir sus opiniones a través de ese Estudiantes BB. Será hasta el próximo encuentro.